Bueno, pues muy buenos días, amigos de México Libertario y otras cuentas que nos siguen. Bueno, tenemos hoy nuevamente el privilegio de contar entre nosotros con Marcos Falcone. Él es un politólogo y escritor en varios medios sudamericanos que bueno, ya lo habíamos tenido anteriormente en este espacio de respuesta rápida libertad. Y bueno, pues estamos a unos días precisamente de las elecciones en Argentina, del próximo 22 de octubre. Y bueno, la idea es entonces hacer un recuento previo de cómo van las elecciones, también conocer su opinión sobre el probable triunfo de Javier Milei y bueno, pues las lecciones que de esto podemos sacar los liberales y los libertarios en América Latina. Me parece que, bueno, Marcos ha venido hablando mucho de estos temas y me parece que sus reflexiones son siempre muy atingentes y por eso creemos que es importante, bueno, pues ayudar a difundir estos puntos de vista. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Buen día, Víctor Hugo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Y sí, la elección que vamos a tener es el 22 de octubre. Venimos de las elecciones primarias, que fueron el 11 de agosto. Son unas elecciones que, por la forma en la que funcionan en Argentina, son como una especie de espejo o de gran previa de lo que va a ser la elección general, porque todo el mundo está obligado a ir a votar, incluso si el partido o la coalición que uno quiere votar no tiene una interna, una competencia interna. Y entonces, bueno, en las primarias vimos esta sorpresa para el sistema político argentino de que Javier Milei fuera el candidato más votado. No solamente el candidato más votado, sino también la coalición más votada, ¿no? El espacio político más votado alcanzó casi los 30 puntos, cuando ninguna encuesta le daba más de 20, la mayor parte de ellas lo estimaba en 15, entre 15 y 20 puntos. Y entonces ahora tenemos una situación que parece muy fluida y es difícil hacer predicciones sobre lo que vaya a pasar dentro de 10 días porque no solamente estamos en una situación que fue casi de triple empate, porque Javier Milei sacó casi 30 puntos, pero la coalición de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich, que es ahora la candidata a presidente, y su rival Horacio Rodríguez Larreta alcanzaron 28 puntos o 29, no me acuerdo exactamente, pero casi ahí nomás de Javier Milei, y después también la coalición que representa al gobierno de Sergio Massa, que en su interna contra Juan Grabois, entre los dos reunieron también entre 27 y 28 puntos. O sea, estamos en una situación de triple empate que por supuesto choqueó al país porque no se lo esperaba, y a partir de ese momento las encuestas registran una subida de Javier Milei, pero es difícil confiar en esas encuestas, ¿no? Porque son las encuestas que no pudieron predecir el triunfo de Javier Milei en primer lugar y que ya 4 años atrás tampoco habían podido predecir la magnitud del triunfo peronista, ¿no? De Alberto Fernández en su momento contra Mauricio Macri. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Hemos tenido dos debates presidenciales, el primero de octubre y el 8 de octubre. Fueron debates en los que los candidatos trataron de mostrarse lo más cautelosos posible, sobre todo Javier Milei, ¿no? Que está en primer lugar y que no quiere perder esa ventaja. Javier Milei estuvo muy sólido en lo que son sus temas, ¿no? El gran tema argentino, que es la economía, la crisis económica, la inflación, el problema de la deuda. Patricia Bullrich estuvo más sólida cuando se habló también de sus temas, ¿no? Ella fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, entonces todo lo que tiene que ver con la criminalidad es un tema que la favorece. Y el ministro Massa tratando de hacer equilibrio, ¿no? Es el ministro de Economía de una economía que tiene una inflación en este momento
anual del 130, 140%. O sea que es muy difícil mostrar, eh, digamos, logros en una gestión así, porque además cuando él asumió la inflación era mucho menor. Y está tratando de hacer un equilibrio entre representar al gobierno que efectivamente representa y distanciarse de él para prometer otra cosa para el futuro, porque si no, no tiene chances de ganar. Ahora, la gran pregunta que nosotros tenemos en Argentina es el 22 de octubre si habrá o no una segunda vuelta electoral y en ese caso, ¿quiénes participarán? Para que haya una segunda vuelta, alguno de los candidatos, ninguno de los candidatos, perdón, tiene que sacar más del 45% de los votos o más del 40% con 10 puntos de diferencia. Es decir, si Javier Milei saca 41 puntos y su siguiente rival tiene 29 o 30, entonces se consagra como presidente. Pero si saca 41 puntos y su rival inmediato saca 32 o 33, entonces hay una segunda vuelta. Si Javier Milei lograra sacar 45 puntos o más, en cualquier escenario se convertiría en presidente. Según las encuestas, que de nuevo son difíciles de tomar en serio, no pareciera que Javier Milei esté en condiciones de ganar en primera vuelta, sino que lo que se espera es efectivamente un balotaje. Y entonces la pregunta es, ¿quién más sería parte del balotaje? ¿No? Si Patricia Bullrich o Sergio Massa, que en las elecciones primarias terminaron, por lo menos con sus coaliciones, codo a codo. Hoy pareciera que Massa tiene una ventaja sobre Patricia Bullrich, de nuevo, según las encuestas. Me cuesta creer en esa ventaja porque lo cierto es que la situación económica se está deteriorando mucho y muy rápido en la Argentina. De hecho, estas encuestas no tienen en cuenta una corrida contra el peso argentino que se ha dado esta semana y que ha llevado al dólar a máximos históricos nominales. Y yo creo que eso va a ser muy perjudicial para el gobierno, beneficioso para Milei, porque en una situación de caos él se puede presentar como el salvador, digamos, más tratándose de un economista que viene sosteniendo las mismas recetas hace muchos años, y también podría beneficiar a Patricia Bullrich si intenta posicionarse como una alternativa más moderada entre las dos, ¿no? Entre la de Milei, que califica como un salto al vacío, porque no se sabe exactamente quién es parte del equipo de Milei y qué es lo que exactamente intentaría hacer si gana la presidencia, y el extremo, digamos, del gobierno peronista que nos ha llevado a esta crisis muy aguda en la Argentina. Así que ese es el panorama inicial que vemos en Argentina ahora. Muchas gracias por esta primera aproximación, Marcos. Y mira, voy yo nada más darle algunos datos sobre tu trayectoria a nuestro público. Bueno, Marcos Falcone es politólogo, él colabora muy de cerca con la Fundación Libertad de Rosario y bueno, ha creado los podcasts Téngase Presente y Cuatro Siglos de Liberalismo. Y bueno, además, como ya les había comentado, pues él escribe en varios medios sudamericanos. Marcos, eh, yo platicaba hace unos días con Ricardo Manuel Rojas y él me mencionaba precisamente que lo negativo que sería para la economía argentina, bueno, pues prolongar el impasse de quién pudiera ser el próximo presidente. Lo ideal, pues, sería un triunfo en primera vuelta, para no prolongar todavía semanas más la incertidumbre, lo cual, bueno, sería el caldo propicio para una mayor profundización de la ya de grave crisis de por sí de la economía argentina. Por lo que me estás comentando, bueno, pues no se ve probable ese escenario, sino más bien la prolongación de esta agonía bastante negativa. Eh, ¿Cómo ves tú ese escenario de la posibilidad de prolongar esta incertidumbre en la economía argentina? Bueno, lo veo probable, como bien decías recién, porque no pareciera que Javier Milei vaya a alzarse con un triunfo arrasador, por lo menos en primera vuelta, pero de nuevo es muy impredecible la situación.
las encuestas no tuvieron en cuenta, por ejemplo, qué tan fuerte era Javier Milei en el interior de la Argentina, porque es allí donde sacó más votos, y no, por ejemplo, en las áreas más urbanas, en la ciudad de Buenos Aires, en los grandes conglomerados urbanos. Eh, pero la incertidumbre económica, es verdad, se podría extender si el 22 de octubre no hay un claro ganador, hasta el 12 de noviembre, cuando tendría lugar el balotaje, la segunda vuelta. Pero a mí lo que me preocupa más en este momento para la economía argentina es que Javier Milei en este momento tiene como incentivo político, si uno lo ve desde un punto de vista analítico, que la situación económica argentina empeore en realidad, para que él pueda tomar las medidas que quiere tomar para que mejore, paradójicamente, ¿no? Entonces, a Javier Milei como candidato hoy le conviene que la crisis cambiaria continúe, que el dólar escale a nuevos máximos, que la inflación se desboque y que la situación sea tan grave como para que la sociedad esté dispuesta o el sistema esté dispuesto a, por ejemplo, implementar la dolarización que él quiere implementar con la eliminación virtual, por lo menos, del Banco Central Argentino y también del peso que emite hace décadas, bueno, la moneda nacional, digamos, que emite hace décadas y que nos ha traído tantos dolores de cabeza a los argentinos. Al mismo tiempo, el incentivo que tiene Sergio Massa, el ministro de Economía, para llegar vivo, entre comillas, a la elección y tener una chance de ir a una segunda vuelta, es la de ser irresponsable fiscalmente, ¿no? La de gastar mucho dinero, tanto como sea posible, hacer anuncios de eh, subsidios o de reducciones de impuestos, que de hecho Javier Milei ha acompañado en los últimos días, ¿no? Como la eliminación para una parte de los trabajadores más ricos del país del impuesto a los ingresos o la devolución del impuesto al valor agregado en las compras en supermercados con tarjeta de débito. Son medidas del gobierno que Milei ha acompañado porque él siempre dijo que iba a votar en favor de rebajas de impuestos, pero que profundizan el descalabro, ¿no? Y entonces, quizás en lo inmediato le pueden granjear un poco de popularidad al ministro Massa y hacer que llegue a la segunda vuelta, pero que, el, digamos, profundizan el problema en el mediano plazo, ¿no? Y que pueden llevar a una crisis aún mayor. Entonces, esa combinación de incentivos es un problema para la economía, ¿no? Porque si Massa logra estabilizar la situación, si la crisis no escala más de lo que ha escalado hoy, no habría probablemente una situación de urgencia como la que Milei requiere para implementar su programa, ¿no? Entonces es una situación extraña, un poco paradójica. Eh, y sí, efectivamente, depende mucho de cómo salga la elección. Si nosotros el 22 de octubre no tenemos un ganador, vamos a continuar con esta incertidumbre hasta el 12 de noviembre, exactamente un mes más desde que estamos haciendo esta entrevista. Pero es inevitable que haya un momento, y esto es muy importante recordarlo, entre que exista un nuevo ganador y la asunción del nuevo presidente, que es el 10 de diciembre. Si es el 22 de octubre o es el 10 de noviembre, lo que vamos a ver son consecuencias, en todo caso retardadas de un momento a otro, pero que van a ser las mismas, porque en algún momento ya vamos a saber quién es el presidente y sin embargo esa persona no va a ser presidente todavía. Y ese periodo es un periodo bastante peligroso, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que el peronismo hace daño, quiere hacer daño permanentemente y en especial para gobiernos nuevos. Entonces ya estamos viendo, por ejemplo, medidas que se toman como nombramientos en el Estado, en el sector público, que lo único que hacen es subir la cantidad de dinero, aumentar la cantidad de dinero que necesita el gobierno para funcionar en el futuro. Estamos viendo algunas medidas de esas ahora, quizás controladas por la mínima posibilidad de que el gobierno continúe, el gobierno peronista continúe con Massa. Pero si Massa no tiene ninguna chance de ser presidente, si Massa pierde la elección, entonces bien puede empeorar realmente y tomar más medidas irresponsables antes de que asuma el próximo presidente. Y eso sería un grave problema para la Argentina. Entonces, en cualquier escenario, la verdad es que los próximos 2 meses van a ser muy complicados para la economía argentina y todo puede cambiar muy rápido. Así como la situación política también, ¿no? Que es muy fluida.
Por eso es muy difícil hacer cualquier tipo de predicción, ¿no? Pues muchas gracias por esta visión. Ahora bien, Marco, me parece que la mayoría de los analistas, y me parece que también tu caso, bueno, hablan del muy posible triunfo de Javier Milei, sea en primera o en segunda vuelta. Me parece que, bueno, la situación eh, por el peronismo no, económica no da más de sí y que pues es una losa muy pesada contra el actual gobierno y que bueno, pues, no tiene mucha viabilidad futura. En tal sentido, ya asumiendo que muy probablemente, aunque claro, la situación electoral siempre puede presentar sorpresas, pero asumiendo que Javier Milei sea el próximo presidente argentino, lo cual, bueno, pues es una buena noticia en general para los libertarios. Eh, Me señalaba precisamente Ricardo Manuel Rojas, una figura que era, bueno, pues la presidencia de Milei será un bautismo de fuego para las ideas liberales, ¿no? Dada la profundidad y gravedad de la crisis, bueno, pues muchas de las propuestas de Javier Milei, bueno, van muy en las propuestas económicas van muy en la línea de las ideas libertarias, ¿no? El tema de la dolarización, la reducción del Estado, de las administraciones, eh, un freno al gasto público y a la emisión monetaria. Bueno, entonces tenemos allí una situación que marcará el qué tan en sintonía son estas soluciones libertarias para una crisis como la que se vive en Argentina. Pero quisiera irme también un poco a la cuestión política, Marcos, y es lo siguiente. Bueno, me parece que yo siempre fui, y lo dije en muchísimas ocasiones, en todos los espacios que pude, era que, bueno, pues esta cercanía de Milei con la derecha, era básicamente bueno, pues una estrategia electoral. Los libertarios somos grupos bastante atomizados, dispersos, y sin y muchos de los libertarios además poca visión para ir más allá en el terreno político. Nos gustan mucho las discusiones de cenáculo, cerradas, y no estamos muchas veces dispuestos a hacer un esfuerzo de convencimiento y de discusión más allá de las reuniones entre amigos, colegas y gente que cree las mismas cosas. En tal sentido, pues bueno, la cercanía de Milei con la derecha, yo, yo, yo creo que muchas de estas ideas no son las de Javier Milei. Yo lo he tratado mucho, lo trajimos a México, conviví mucho tiempo con él, muchas horas de trabajo, días, semanas de trabajo con él. Entonces, nunca me dio la impresión de un derechista extremo. Y bueno, pues me parece que la receta que mucha gente hablaba de cierto populismo libertario, bueno, habrá que asumir que Milley encarnó esta propuesta de populismo, y que en su alianza con la derecha, bueno, pues tuvo parece que va a tener buenos dividendos, al menos numéricos en lo electoral. ¿Cuál es tu impresión sobre esto, Marcos? Su cercanía con la derecha, esta propuesta de populismo libertario
Y bueno, no hay que, al menos de mi parte, yo no omito decir que, bueno, Milei es un candidato populista clásico, eh, y bueno, pues allí está, me parece que marca también una cierta agenda futura para los liberales y los libertarios. ¿Cuál es tu visión, Marco? Bueno, se me ocurren varias observaciones sobre lo que venías diciendo, que es muy interesante. Eh, la primera es que dependiendo de a quién uno interprete o a quién uno lea, uno puede pensar que el populismo es inherente a la política, ¿no? O sea, que un candidato se presente a elecciones y diga, yo soy el bueno y los otros son los malos, y yo quiero representar a ustedes que son los buenos y los voy a defender del resto, eh, si uno lo lee quizás eh, literalmente a Ernesto Laclau, por ejemplo, que está bien, es un intelectual de izquierda, pero también un analista del populismo, va a terminar concluyendo que en realidad no es posible que la política no sea populista, si realmente es política, ¿no? Y entonces, bueno, que Milei sea un populista no me dice mucho a mí de si es bueno o malo, en realidad, ¿no? Lo que me interesa son más sus ideas. Y en ese sentido, yo creo que, y en esto coincido con vos, Víctor, creo que Milei es mejor que sus aliados, creo que es mejor que sus seguidores en muchos casos, eh, y me preocupa la alianza, efectivamente, porque no termino de entender exactamente qué es lo que le reporta a él, exactamente. O sea, la derecha nacionalista en Argentina, el conservadurismo, no es demasiado fuerte en términos electorales, nunca lo ha sido. Entonces, si Milei solamente fuera un liberal libertario, un anarcocapitalista, sin más, eh, que quisiera llegar a la presidencia, bien lo podría haber hecho sin necesidad de esa alianza, porque la alianza en realidad no le reporta nada a él. Es más, el problema que se ve en las listas de Milei, no en los candidatos de Milei en el resto del país, en gran parte del país, es que no necesariamente son conservadores o de derecha nacionalista, sino que vienen del peronismo, lo cual es quizás aún peor, ¿no? Porque uno piensa que, eh, por ejemplo, si Milei no tuviera éxito, o incluso si tuviera éxito, ¿qué va a pasar con los diputados a lo largo del país, en las cámaras provinciales o en el Congreso Nacional, que sean de origen peronista y que de buenas a primeras un día digan que no creen más en Milei y que pese a haber sido electos por él, se van a ir y van a votar otra cosa? Ese es un peligro real que existe. Eh, y, y, de nuevo, a mí me preocupa más todo lo que rodea a Milei en términos de ideas, ¿no? Después en términos de personalidades o en términos psicológicos, la historia es otra seguramente, pero en términos de ideas me preocupa más todo lo que rodea a Milei que Milei mismo. Yo también lo he tratado a Milei, creo que Milei es un liberal, puede ser calificado quizás como liberal conservador, sí, quizás, por su estilo de vida, pero no es que eso se refleje necesariamente en su visión de cómo debería ser el mundo o de qué debería ser el gobierno. Por otro lado, digo, Argentina es un país donde por suerte las libertades individuales están en un estado bastante bueno, las libertades civiles, las libertades políticas, y el gran problema que tenemos son las libertades económicas, ¿no? Y es ahí donde su mensaje es muy positivo y el saldo de su aparición, de su irrupción en la arena política es muy positivo, porque hasta Milei casi no se podía hablar en público favorablemente sobre la desregulación masiva o las privatizaciones o los cierres directamente de empresas estatales, de ajustes salvajes del gasto público, incluso de la eliminación del Banco Central. Son todos temas que después pueden ser discutidos uno a uno, bueno, en qué casos sería mejor implementar una propuesta y en qué casos sería mejor no implementarla o matizarla, pero el eje de la discusión se corrió en Argentina. O sea, Milei empezó a hablar en público sobre el déficit fiscal, sobre el gasto público, con ese estilo histriónico que tiene, ¿no? De gritos, a veces maleducado incluso, pero logró instalar un tema que hasta
2017, nadie se lo tomaba realmente en serio, ni siquiera el gobierno de Macri. Empezó y estuvo como un año y medio para arrancar a atacar el problema del déficit, que era por lejos y muy obviamente el peor que tenía la Argentina cuando Macri asumió, ¿no? Y me parece que de eso se han dado cuenta incluso los representantes del resto de la oposición. O sea, Juntos por el Cambio hoy, si tiene una candidata como Patricia Bullrich, que es considerada más dura que Horacio Rodríguez Larreta, la puede tener gracias en parte a la influencia de Milei, ¿no? Porque ahora el público busca líderes más duros. Eso no quiere decir que busque necesariamente líderes liberales. Yo creo que de hecho, si Milei gana, o incluso ya el 30% de votos que tiene Milei hoy, no es porque el 30% de los votantes argentinos de repente se haya vuelto liberal. Yo creo que no es así. Me encantaría que fuera así, pero creo que no es así. Creo que lo votan a Milei porque Milei es un símbolo de una persona que se opone a todos, básicamente. Él se presenta como la antipolítica, es un político, por supuesto, pero se presenta como la antipolítica y esa es una muy buena estrategia, porque además, digo, para ser estrictamente honestos, también hace 2 años que es diputado. Antes de eso no tenía carrera política. O sea que es un outsider. Es una persona por fuera del sistema. Se quiere meter al sistema, está claro, pero es de fuera del sistema. Entonces, yo creo que el enojo de los argentinos con la economía específicamente en los últimos 12, 15 años en los que la economía no crece, la inflación sí crece, y las perspectivas de futuro son cada vez peores, son lo que alimentan a mi ley y no necesariamente un deseo liberal o libertario repentino de las personas. Y en ese sentido, creo que tenemos suerte de que ese enojo lo haya capitalizado mi ley, porque también podría haber sido capitalizado por un candidato de extrema izquierda, ¿no? Un candidato comunista, que los tenemos, pero por suerte son muy impopulares. Entonces, el saldo, digamos, de la aparición de Milei hasta hoy me parece muy positivo. Después, el miedo que subsiste es qué es lo que realmente podría hacer Milei cuando sea presidente, ¿no? Porque incluso si todos los diputados, todos los senadores que lleva hoy le responden, va a estar en minoría, muy clara en el Congreso, no va a tener un bloque parlamentario fuerte. Sus equipos técnicos son un poco escuálidos. Como nadie pensaba que él realmente podía ser presidente, tiene un equipo muy flaquito, hay muy poca gente detrás de él, y el Estado Nacional, por ejemplo, requiere de miles de personas, ¿no? Que vayan a cada lugar, a cada organismo, a cada dirección y puedan implementar las reformas desde ahí, porque si no, si no se tiene control del Estado, no se va a poder hacer nada. Entonces el gran desafío es qué va a poder hacer Milei con la minoría que va a tener en el Congreso y con la poca gente que tiene a su alrededor. Pero si es por las ideas, yo creo que estamos viviendo un buen momento en Argentina. Por suerte, el eje de la discusión se corrió. Eso es muy bueno. Yo creo que es una de las buenas noticias, es precisamente ese corrimiento del centro político, vamos a llamarle así, ¿no? Es decir, anteriormente, bueno, pues nadie quería hablar precisamente de estos temas, y bueno, durante la campaña hemos visto gente cercana a Bullrich, a los propios peronistas, copiar algunos de los y de las propuestas de Milei, que bueno, pues al final de cuentas ha significado un avance en la discusión pública y en la legitimidad de nuestros puntos de vista. Ahora bien, Marcos, de lo que tú acabas de decirme, me surgen dos preguntas. La primera, dos cuestiones. La primera, eh, bueno, sí, en términos generales, para los argentinos, yo creo que la irrupción de Milei terminará siendo muy positiva, pero mi preocupación es básicamente hacia la tropa libertaria de América Latina. Yo realmente no sé si sea tan positivo, Marcos, por la siguiente cuestión. A mí me da la impresión, a lo mejor tú tengas un punto de vista distinto y quisiera conocerlo, de que, bueno, el posible, muy posible triunfo de Javier Milei, bueno, va a generalizar entre muchos libertarios la idea de que las posturas libertarias deben de ser este, eh, muy en sintonía con la derecha, pro vida y, bueno, conservadoras. Eh,
partidos nacionalistas, y bueno, me parece que esa es una cuestión con la cual debemos estar preparados. Yo coincido mucho con tu último artículo, en donde hablabas de que, bueno, los libertarios necesitamos partidos eh, no solamente que apuesten por la reestructuración y las reformas económicas, por el libre comercio, sino también por la defensa de las minorías, por ejemplo. Y en tal sentido me parece que la demonización de las minorías sexuales este, que han hecho muchos seguidores de Disney, me parece un claro déficit y un muy mal ejemplo para muchos libertarios y liberales en Iberoamérica en general, por cierto. Absolutamente, absolutamente, estoy plenamente de acuerdo. Por eso lo escribí, de hecho, que necesitamos ser ecuánimes, digamos, y apoyar a ideas y no necesariamente a personas, porque las personas traen todos bagajes con los que no podemos estar 100% de acuerdo. Y en el caso de Milei hay claramente déficits que es verdad, yo creo que tienen más que ver con los seguidores de Milei que con Milei mismo, pero en algunos casos también con los aliados de Milei, como puede ser su candidato a vicepresidente, y que a veces ni siquiera tienen que ver con libertades individuales, porque si uno le preguntara a la vicepresidente de Milei si cree en el libre comercio, por ejemplo, o en la globalización, yo estoy seguro de que le va a decir que no. Lo que pasa es que calla sus opiniones porque todo se debe a Milei en realidad. Entonces, bueno, me preocupa que Milei haya elegido rodearse de gente que no es liberal, en muchos sentidos, en sentido económico y no económico, pero bueno, nada, hay que ser conscientes de este hecho y no hay que, como liberales que somos, me parece, no hay que ser nunca fanáticos de un político. O sea, nosotros somos fanáticos de ideas en todo caso y de estilos de vida. Y si después un político se acerca más a esas ideas, lo apoyamos en la medida que sea justo, ¿no? Pero de ninguna manera creo que el liberalismo se preste necesariamente una, a un seguimiento incondicional de una persona. Así es, Marco. Yo creo que hay que defender que los liberales y los libertarios no somos soldados de ningún político ni de ninguna figura pública, ¿no? Que al final de cuentas la crítica la tenemos que hacer independientemente de nuestras simpatías personales hacia determinado político y que, bueno, cuando Javier Milei esté en el poder y ejerza sus primeras decisiones, bueno, pues hay que estar muy vigilantes y no callarnos, porque me parece que entonces extenderemos una carta de legitimidad a malas decisiones que traicionarán nuestras ideas más básicas. Sí, yo creo que es importante reafirmar entre los libertarios eso de que, bueno, no somos soldados a favor o a ultranza de una figura política. Así es, plenamente de acuerdo, Y, y, Víctor la, Hugo. Gracias, gracias por el espacio también. la siguiente cuestión, Marcos, es lo relativo bueno, si Play gana, bueno, pues va a tener un aparato lleno de peronistas que muy probablemente van a tratar de sabotear, filtrar muchas cosas, tratar de evitarlas, y va a tener además a sindicalistas y grupos peronistas volcados a las calles casi de manera permanente. Eh, ¿Cómo visualizas tú estos intentos de frenarlo? Porque bueno, me parece que ya su triunfo es una cuestión ya nada más de oficializarlo, perdóname si soy un poco rústico al decirlo así, pero me parece que al final la verdadera batalla van a ser las primeras semanas, meses, con un escenario político muy adverso, de gente volcada en las calles y en minoría además en el Congreso. Ya habías mencionado tú precisamente algunos de estos elementos. ¿Cómo visualizas esa posibilidad? Y bueno, pues además un escenario de desorden. Ya sabemos que los terroristas, la gente de izquierda, son especialistas en saqueos, en desórdenes públicos, daños a la infraestructura. ¿Crees que pueda repetirse
como aquellos escenarios en contra de Rodríguez A, o escenarios como los de Chile en la última parte de la gestión de Piñera. ¿Cómo tú visualizas esa posibilidad, Marcos? Sí, Víctor, para ser breve, yo creo que podemos descontar que la izquierda va a intentar bloquear cualquier tipo de reforma y que se va a manifestar en las calles y que va a intentar que haya violencia, además, para deslegitimar la reforma de cualquier gobierno que venga. Y esto no solamente si fuera Milei, si fuera Patricia Bullrich sería el mismo caso. Y después, la cuestión de Milei y el peronismo es interesante porque desde el entorno de Milei dicen que en realidad, claro, es necesario arreglar con el peronismo, o por lo menos con una parte del peronismo, quizás el sindical, para poder implementar reformas. ¿Por qué? Porque si la izquierda y el peronismo a la vez se manifiestan en las calles, buscan, incitan la violencia y además se oponen en el Congreso a las reformas, va a ser casi imposible implementarlas. Entonces, así es como Milei justifica en los últimos días que, por ejemplo, un sindicalista viejo de Argentina que se llama Luis Barrio Nuevo, que ha estado al frente de su sindicato de empleados gastronómicos hace décadas, se haya sumado a su equipo. Es una persona que es notablemente corrupta, todo el mundo sabe que lo es, ha implementado las peores prácticas en su sindicato, pero de todas formas, en el mileísmo se lo justifica de esta forma, diciendo que si las reformas se van a hacer, se van a tener que hacer con algún tipo de alianza. Es un poco paradójico porque eso era lo que se le criticaba a un precandidato que ya no está más en la contienda, que era Horacio Rodríguez Larreta, que pedía consensos, 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 y se lo ridiculizaba por ese hecho. Ahora parece que Milei se acerca al poder y entonces se da cuenta de que va a necesitar aliados. Y bueno, esos aliados los podría encontrar quizás en el peronismo. Otras personas más maliciosas piensan que en realidad Milei siempre estuvo cerca del peronismo, que por eso tiene peronistas en sus listas, que en realidad su candidatura había sido financiada y motorizada por el peronismo con el objetivo de darle votos a Patricia Bullrich, y que en realidad ese es un plan que se le salió de las manos al peronismo, y que hoy Milei tiene las de ganar y eso nadie lo esperaba. Eh, Todo depende de qué teoría uno crea, ¿no? Eh, pero, pero claro, las posibilidades de Milei son múltiples. O sea, bien puede arreglar con el peronismo si llega al poder para hacer las reformas, o puede buscar una alianza con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio en general, que es un poco quizás más complicada porque hay mucha división interna, ¿no? Y hay algunas personas quizás más cercanas al expresidente Mauricio Macri que van a querer colaborar con Milei, pero va a haber otras, quizás las que tengan relación con la Unión Cívica Radical, ¿no? Del expresidente Alfonsín, que no van a querer colaborar con él. Entonces, de nuevo, una caja de Pandora lo que vaya a ocurrir, primero en las elecciones y después, si Milei es presidente, con lo que sea que ocurra en su gobierno. Y dos últimas cuestiones, Marcos. La primera, bueno, saber si tienes eh, una, dónde te puede seguir la gente, algún proyecto, ya estamos cerca de estamos en entrevista. Entonces, pues, independientemente de que vamos a colocar tus cuentas en en un personificador, bueno, no sé, que la gente dónde te puede seguir y ver alguna de tus últimas obras, Marcos. Todos los artículos y los ensayos que escribo están colgados en marcosfalcone.com.ar. Ahí se pueden encontrar mis últimas notas en el diario La Nación de Argentina, El País de Uruguay, y mis colaboraciones con medios de comunicación, en especial de los Estados Unidos. Y bueno, estamos trabajando, quizás empiece a trabajar pronto en un proyecto para escribir un libro sobre los liberales y la lengua española, ¿no? Y cómo la utilización de los conceptos y de las ideas nos ayuda o no en el debate público a transmitir ideas y qué podemos hacer para mejorarlo.
porque yo creo que tenemos un déficit comunicacional muy importante. Pero bueno, ese es un proyecto embrionario que quizás vea la luz el año que viene, no lo sabemos todavía. Y finalmente, bueno, algún mensaje final, Marcos. No sé, cuando yo te solicité la entrevista y que por cuestiones personales fui posponiendo un poquito, no sé si a ti te surgió la idea de que se debía de decir tal cosa y que a lo mejor ahora no te pregunté, pues, por mis limitaciones personales, ¿no? No, Víctor, la verdad es que fue una entrevista muy, muy amable, como siempre. Me gusta mucho hablar y hacer este ejercicio también de tratar de explicar la realidad argentina para no argentinos. Es muy fructífero para mí. Y bueno, solamente recalcar el mensaje quizás del que hablábamos recién, ¿no? De que los liberales deberíamos seguir ideas antes que personas. Y en todo caso deberíamos aliarnos a personas que hagan factible la implementación de nuestras ideas, pero sin olvidar nunca que no somos adoradores de una religión unipersonal, sino que solamente queremos la mayor cantidad de libertad para nosotros y para todas las personas que habitan este planeta. Así que ese mensaje creo que es el más importante. Pues muchas gracias, Martín. Yo te agradezco a nombre de México Libertario tu amable disposición y bueno, pues realmente el talento en tus análisis me parece que es algo muy valioso que hay que ayudar a difundir más entre los libertarios en América Latina. Muchas gracias, Marco. Ten un excelente día y bueno, pues mucho éxito para Argentina en las semanas y meses que vienen, porque bueno, van a ser una etapa muy difícil. Esperemos que nos sorteen de manera adecuada, lo menos dolorosa posible al menos. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y estamos en contacto.